Muy buenas noches, mi nombre es Yarabi Gómez y estamos aquí para hacer la demostración de cómo se debe hacer o colocar un enema a un paciente o lo que es un poco la preparación intestinal. De, por definición entendemos como un enema la administración de una solución que se va a introducir en nuestros pacientes a través del recto y que puede llegar hasta el colon sigmoide. Esta se va a clasificar de diferentes maneras según cuál es el objetivo de su indicación por el médico, que puede ser, por ejemplo, para limpieza, cuando un paciente va a someter a un procedimiento quirúrgico o parto de una mujer, que puede ser carnativa para la eliminación de flatos, gases. También puede ser para retención, para cuando hay paciente que tenga un bolo fecal impactado, para reblandecer esas heces, para lubricar ano y recto y además para retorno que se hace con la opción de estimular la peristalsis. El objetivo es, el propósito de este tratamiento no es más que para remover heces fecales, estimular la peristalsis, hablando de las heces, y como ya dije, lubricar recto y colon y limpieza de recto y colon para exámenes, como ya les dije, sobre todo rayos X contrastados. Que cuando vamos a hacer la intervención tenemos que tener en cuenta la estimación de elementos importantes como cuándo fue el último movimiento o evacuación que tuvo el paciente, la consistencia que tuvo la misma, la cantidad, el color, si el paciente tiene antecedentes de tener hemorroides, si ha tenido alguna cirugía de recto, la habilidad que tiene el paciente para cooperar, el control de esfínter del paciente, si el paciente necesita o puede ir al baño solo o está usando uso de la chata o un inodoro portátil, que como estamos hablando de adultos, vamos a usar generalmente un tamaño que oscila del tubo que se va a utilizar entre los 22 y los 30, que para determinar la cantidad que se va a administrar, siempre hay que chequear la orden médica, evidentemente, pero está entre los 750 y los 1000 ml, que para eso vamos a necesitar en el equipo que vamos a utilizar, el material que vamos a utilizar para el examen, es un pad absorbente para evitar que se pase para la cama, evidentemente, lubricante, termómetro, solución jabonosa, que debe estar en una temperatura entre 40 y 43 grados centígrados, papel sanitario para darle al paciente para su higiene final, el set de enema, evidentemente, la chata o inodoro portátil y evidentemente guantes. Luego de darle a la hora de la intervención, luego de darle la privacidad al paciente, pues entonces nos introducimos, le explicamos al paciente cuál va a ser el proceder, verificamos que tengamos la orden médica adecuada con el paciente adecuado, verificamos a nuestro paciente a través de preguntarle el nombre, la edad, eh, la fecha de nacimiento, o mejor dicho, cuándo fue la última vez que, eh, lo verificamos lo verificamos por la manilla de identificación en su muñeca y el material que ya tenemos disponible para realizar el proceder. Entonces ya tenemos todo esto listo y vamos a ayudar a nuestro paciente a posicionarlo. ¿Y que cómo lo vamos a hacer? Con la posición de zinc, que no es más que acostar al paciente sobre su lado izquierdo, de espalda a nosotros, evidentemente, con la pierna izquierda estirada y la derecha flexionada. Y lo vamos a dejar que repose cómodamente. Una vez el paciente en esta posición, siempre cuidando de la privacidad del paciente, entonces pasamos a lavarnos las manos, nos quitamos los guantes y entonces pasamos a preparar, a lubricar la punta enema, del enema y entonces pasamos a introducir eh, que nosotros vamos a utilizar un enema que es de Flea, y lubricamos la punta del enema y entonces vamos a introducirlo en el ano de 2 a 3 pulgadas y vamos a apretar de forma tal de que evitar que haya retorno de la solución hacia el frasco. Una vez apretado esto, le pedimos al paciente que trate de mantener el líquido, que sostenga el líquido entre 15 y 30 minutos
En dependencia de para qué es el uso, descartamos este material que estamos utilizando y entonces le damos la privacidad necesaria al paciente y cuando sea necesario lo acompañamos al baño y le vamos a pedir que no le haga flush a la taza del baño, porque nosotros necesitamos verificar las características de las heces fecales que él utilizó, porque como bien vemos aquí, existen diferentes características de las heces fecales. Me disculpa que no se ve bien. Y que entonces, en dependencia de las características de las heces fecales, pues será el grado de constipación o diarrea que tenga mi paciente. Esto usando la escala de Bristol. Entonces vamos a ver que cuando el paciente tiene las heces fecales como bolitas muy secas, pues estamos hablando de una constipación o estreñimiento severo. Cuando el paciente tiene esas bolas pero ya unidas, como si fuera una morcilla más seca, entonces estamos hablando de un estreñimiento moderado. Cuando las heces fecales tienen una forma de una morcilla, pero más alargada, o también como una serpiente, entonces eso es normal, son saludables. Ya cuando vienen con trocitos, pero que tienen los bordes bien definidos, estamos hablando de una precursor de diarrea que está más o menos, y ya cuando la caca es pastosa, que no tiene bordes bien definidos, pues entonces sí estamos hablando de una ligera diarrea. Y cuando ya es pastosa, que no tiene nada, entonces sí ya estamos hablando de diarrea. Entonces, una vez nosotros hecha la estimación de las características de las heces fecales del paciente, siempre le vamos a estar preguntando durante el proceso cómo se siente. Si es confortable, no va a estar. Pero bueno, si necesita que paremos un rato, para que él descanse. Y entonces, una vez hecho todo esto, descartamos todo el material que estamos utilizando, nos lavamos las manos, retiramos los guantes, nos lavamos las manos, hacemos el estimado del paciente, cómo fue la cooperación del paciente durante el proceso, en la estimación de cómo fueron las características de las heces fecales y pasamos entonces a documentar toda la información en la computadora del paciente. Esto es todo, que tengan una buena noche.